Como podéis ver, en Tomás de Aquino tenemos que explicar tres cosas. Por un lado, el contexto, por otro lado, los principios aristotélicos, ya que, como os expliqué, él hace una síntesis entre aristotelismo y cristianismo, y por otro lado, metido dentro de este problema de cómo él utiliza los principios aristotélicos para explicar su fe, las relaciones entre fe, su fe, que es el cristianismo, y la razón, donde va a estar muy conectado con esta explicación de cómo él es un aristotélico. En cuanto al contexto, tenemos que decir que él presenta una posición equidistante entre dos posturas antagónicas respecto a este problema, que es el problema del momento. Por eso lo estoy poniendo en el contexto, el problema entre quién te da la verdad, si la fe o la razón. Presenta, por lo tanto, una posición de equilibrio equidistante. Siempre recordad, ya que él es antes un cristiano que un filósofo, que la verdad, en último término, la va a tener la palabra revelada, obviamente, la fe. ¿Vale? Su cosmovisión, dado que es una cosmovisión medieval, lo recordaréis del año pasado, va a ser una cosmovisión religiosa, teocéntrica, con un mundo jerarquizado, donde Dios es el supremo bien, aquí lo tenéis, y todo lo que es creado, o sea, todo menos Él, esta es la idea, todo, absolutamente todo, fue creado a partir de la nada y fue creado por Dios, que es el sumo bien, el supremo bien, es dependiente de este Dios, ¿vale? Lo único independiente es Dios. Todo lo demás depende para su existencia de Dios. Y Aristóteles, perdón, y Tomás, perdón, estaba adelantándome precisamente a los principios aristotélicos, porque él hace esto que tenéis aquí, ¿veis? Me estaba adelantando esa síntesis entre aristotelismo y cristianismo. Desde el terreno del aristotelismo ataca a sus adversarios, ¿vale? ¿Cuáles son esos principios aristotélicos? Paso para este punto. ¿Cuáles son esos principios aristotélicos que él adopta, aunque después en determinadas consecuencias que esos principios tienen va a tener que hacer algunos retoques, algunas reformas, porque no encajan con su fe? Pues por ejemplo la teoría helemórfica, os acordáis que todas las sustancias están, todas las cosas, todos los seres, todos los entes son sustancias y están compuestas de materia y forma, ¿vale? Y la aplicación que tiene esta teoría a la antropología y a la teoría del conocimiento, ¿vale? Aplica, fijaros, la teoría del ser. ¿Cuál era la teoría del ser? Acordaros, la teoría de la analogía, la teoría del que el ser se dice de muchas maneras. A Dios, Dios en este caso de la analogía del ser, va a ser el ser total, el ser absoluto, la causa de todo, el primer principio incausado, etcétera, ¿no? Esta teoría del conocimiento que veíamos aquí, y acordaros que va a verse afectada precisamente por la teoría helemórfica, va a ser un empirismo, comienza por los datos de los sentidos y va a seguir con un proceso de abstracción, igual que en Aristóteles. En su ética va a presentar un eudemonismo con una concepción de las virtudes muy similar a la aristotélica, solo, que se entiende como un medio para llegar a la felicidad, solo que va a tener un plus aquí, acordaros, va a ser Aristóteles, pero con un plus de la teología, o sea que además de las virtudes naturales, que es lo que tenía en cuenta el eudemonismo aristotélico, vamos a tener que tener en cuenta también las virtudes teologales, ¿vale? Las virtudes de la fe. En relación a el problema fe-razón y qué es lo que nos da la verdad, tenéis que recordar ahora lo que os expliqué en clase sobre el averroísmo latino. Y si hacéis un poquito de memoria, no sé si recordaréis el último punto del averroísmo latino, donde yo os decía que aceptaban la teoría de la doble verdad. O sea, que una cosa podía ser, por ejemplo, verdad A, lo que fuese A, podía ser verdad para la razón natural y lo contrario, no A, ser verdad para el ámbito de la fe. Bueno,
Tomás va totalmente de frente, además, y totalmente en contra de la teoría de la doble verdad. Acordaros, me estoy refiriendo al averroísmo latino, ¿vale? Ahí lo tenéis que contextualizar. Él dice que solo hay una verdad, solo una, y que tiene acceso por dos vías, la de la razón y la de la fe. Y estas dos vías, fijaros, son vías complementarias. De ahí que yo os hablaba hace un ratito de esa equidistancia, de esa posición de equilibrio en este problema de la relación entre fe y razón. En caso, que también os lo mencioné hace un momento, de que haya desacuerdo, siempre la teología va a tener razón. De ahí que se mueva Tomás en esta máxima medieval de que la filosofía es la sierva, la esclava de la teología, que es lo que tenéis aquí. El conocimiento natural, o sea, el conocimiento de la filosofía, el conocimiento de la razón, es un conocimiento limitado, tiene límites. Lo único que puede superar estos límites es el conocimiento que nos proporciona la palabra revelada, que es obviamente únicamente la fe cristiana. Esta fe cristiana, este conocimiento cristiano va a perfeccionar a la razón, el conocimiento que nos puede proporcionar la razón. Recordad esta palabra porque es importante. La va a perfeccionar. Siempre. De ahí que la filosofía sea una sierva de la teología, porque la teología perfeccionará las limitaciones que pueda tener la filosofía. Son dos órdenes, acordaros lo del equilibrio, son dos órdenes entonces, el orden de la fe, el orden de la razón, el orden de la filosofía, el orden de la teología, que no tienen por qué entrar en conflicto, ¿vale? ¿Y cómo resuelve él esto? Pues separando aquello que Agustín nos separaba. No sé si recordáis que Agustín de Hipona no establecía una distinción entre fe y razón y hacía como una especie de círculo donde había un reenvío constante de la razón a la fe, de la fe a la razón y de nuevo, ¿no?, estos reenvíos. Tomás dice que no, que hay que delimitar estos dos campos, estos dos órdenes, y que estos dos órdenes, una vez que los veamos bien delimitados y sepamos qué es lo que le compete a cada uno, vamos a ver que de ninguna manera deben entrar en conflicto. Los contenidos de la razón, que lo va a llamar verdades naturales porque nos lo da nuestra naturaleza racional, por eso se llaman verdades naturales, van a estar por un lado, van a tener que ver con el orden, obviamente, de el conocimiento natural, de la filosofía, de la razón. Los contenidos de la fe, que él llama artículos de fe, van a tener que ver con esa fe cristiana, ¿vale?, que supera los límites de la razón y la perfecciona. Después, si os dais cuenta, nosotros vamos a tener, ahora yo os lo voy a dibujar, este sería el ámbito de la razón, ¿vale? Y este sería el ámbito de la fe. ¿Visteis cómo los dibujé? Uno y otro. No importa aquí que haya dibujado primero el de la razón, primero el de la fe, segundo el de la fe, podría haberlo hecho al revés. Si os dais cuenta, va a haber una zona intermedia, realmente lo que se llama, esto es una zona donde tenemos contenidos, vamos a dejarlo de esa manera, sí. Tenemos contenidos donde nos encontramos en los dos ámbitos, ¿vale? Encontramos unas verdades que él va a llamar preámbulos de la fe. Si os dais cuenta, son distintos a los artículos de fe. Aquí en la fe, ¿qué tendríamos? Artículos, ¿vale?, de fe. Y aquí, en esta zona, tendríamos preámbulos. Fijaros, preámbulos de fe. A los preámbulos de fe, si os dais cuenta, se puede llegar tanto desde la razón como desde la fe. Y son unos poquitos, ¿vale? Lo que él está intentando decirnos con esto es que la filosofía y la teología se distinguen,
por eso nos está diciendo que hay dos órdenes. Se distinguen, aunque se distinguen no por el contenido, sino por la manera de acceder a los contenidos, a las verdades, ¿vale? En la teología tú accedes mediante la fe, aquí lo tenéis, y en la filosofía tú accedes a los contenidos mediante la razón. Por eso yo os decía que a los preámbulos de fe nosotros tenemos acceso, ¿veis? Desde aquí, desde la fe, y tenemos acceso desde aquí, desde la razón, ¿vale? Desde los dos lados. Entonces, realmente lo que él nos va a proponer es para que entendamos que no puede haber nunca un conflicto, no puede haber un conflicto, acordaros, es que tiene que haber colaboración de la razón con la fe, ¿ve? Porque la fe va a tomar de la razón procedimientos de ordenación científica que le va a hacer posible a la teología convertirse en un sistema organizado de proposiciones, que aquí en galego falta OS, un sistema organizado de proposiciones, no un mero relato, como eso que yo os contaba que teníamos en el principio del cristianismo, un relato de lo que había sucedido con Jesús y una cierta transposición, pero en forma de relato, ¿no? De lo que contaba la Biblia, sino que ahora vamos a tener una ordenación científica sobre el conocimiento de lo que es Dios y de lo que Dios hace. Y además vamos a tener, muy importante, armas dialécticas para enfrentarse a aquellos que contradicen a los artículos de fe, que eran estos, ¿os acordáis, no? Los artículos de fe, que son diferentes a los preámbulos de fe. Los artículos de fe solo se llega mediante fe. ¿Y cómo los obtenemos? Por la palabra revelada y por lo que nos dice la Iglesia. Acordaros, la autoridad que Dios le dio a esa autoridad, digamos, pues el poder, la potestad de transmitir su verdad, ¿no? Si os dais cuenta, para que lo que nos va a servir, que es lo que tenemos aquí abajo, para lo que nos va a servir, la razón va a ser para clarificar dentro de lo posible determinadas cuestiones como términos, relaciones entre términos de los artículos de la fe. Y ahí fijaros que yo acabo de decir dentro de lo posible. Por último, quiero señalarles que tiene que haber desde luego una colaboración de la fe con la razón, porque la fe va a servir a la razón como un criterio extrínseco, o sea, exterior. ¿En qué sentido? En el sentido del que les hablaba yo hace un momento, este de aquí, fijaros, que la filosofía es sierva de la teología. ¿En qué sentido? En que la teología le proporciona un criterio exterior a la filosofía para decirle a la filosofía, si estás razonando de tal manera que no encaja la conclusión que tú estás sacando, ¿no?, con lo que dice la fe, o sea, los artículos de fe, no estás razonando bien. Si la filosofía llega a conclusiones que son incompatibles, fijaros, con la fe, entonces esas conclusiones, ¿cómo van a ser? Falsas. Por tanto, no son aceptables. ¿Desde qué punto? Desde el punto precisamente de la fe, de los artículos de fe.